Muy bien. Acá hay algunas preguntas que me ha dado la coordinación sobre el aparato endocrino. En la última etapa de la gestación se observa una mayor resistencia a la insulina debido a, y lo hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Era el incremento de la hormona lactógeno placentario, que tenía efecto tanto de hormona de crecimiento como efecto de prolactina. Señale lo incorrecto respecto a las hormonas tiroideas. No, perdón, esteroideas. La progesterona actúa sobre centros termorreguladores hipotalámicos, verdadero. La progesterona disminuye la contractibilidad del miometrio, sí, también es verdadero. El estrógeno favorece la retención ósea de calcio, también. Los estrógenos aumentan la fluidez del moco cervical, también hacían que era más filante, pues, ¿no? El estrógeno. Y más bien el progestágeno hace más espeso. Los estrógenos disminuyen el glucógeno vaginal, no, más bien lo aumentan. El efecto de Wolff-Chaikoff se presenta al administrar ¿qué? Yoduros, ¿no? Yodo. Goitrina, por eso se los dije, ¿no? La goitrina y está. Y hay alguna pregunta que viene directamente como respuesta a goitrina. En las células endoteliales de los vasos sanguíneos, el óxido nítrico estimula ¿qué? Vasodilatación. Todo el resto falso. Es antiagregante, esto está en contra. La prostaciclina producida a nivel del endotelio vascular, prostaglandina I2. ¿Tiene que ver con la síntesis de tromboxanos? No. ¿Contracción de las arterias? No, al revés, vasodilata. ¿Activa la agregación plaquetaria? No. ¿Inhibe la agregación plaquetaria? Sí. Y tiene un efecto vasodilatador. Indique la hormona que se eleva precozmente antes de la menopausia. Eran dos las que se elevaban precozmente, ¿no? Pero la más precoz es la FSH. No está felizmente la LH ahí, pero las dos se elevaban para que luego la LH comience a disminuir. ¿Cuál es el más importante factor inhibidor de la prolactina? ¿Quién inhibe tónicamente? La dopamina. Todo el resto más bien lo estimula. En los varones, ¿cuáles son las células que producen inhibina? Sertoli, ¿no? La folícula estimulante iba sobre las células de Sertoli para que hagan espermatogénesis y a la vez esas células de Sertoli producían inhibina. Las células de hito, ¿qué son? Son células que están en el espacio de Dice, son células lipofílicas en el espacio de Dice del hígado. Las células de Leydig producen testosterona, las células de Panet producen lisocima en el tracto gastrointestinal y las células intersticiales de Cajal las vamos a ver bien en el siguiente en la siguiente clase, son los marcapasos del tracto gastrointestinal. Así como el nodo sinusal en el corazón, este es el marcapaso en el tracto gastrointestinal. Cuando se produce lesión hipotalámica hipoficiaria, ¿qué hormona hipoficiaria aumenta? Si yo corto mi comunicación hipotálamo-hipófisis, voy a cortar la inhibición de una y por lo tanto va a aumentar otra. ¿Cuál? Prolactina. No, esto se ha movido. Prolactina. Fármaco agonista de dopamina que inhibe la secreción de prolactina. Carbegolida. Aunque acá hay una corrección, en sus cuadernitos, en sus libritos dice antagonista, pero yo lo he corregido porque sí, la carbegolida es agonista. Entonces, ahí en esos cuadernitos está errado eso. En la posmenopausia, ¿cuál de las siguientes hormonas se encuentra aumentada? O sea, las dos subían en la premenopausia, pero en la posmenopausia una seguía subiendo y el otra disminuía, ¿no? ¿Cuál aumentaba? FSH. La LH disminuía. El segundo mensajero implicado en la relajación del músculo liso vascular por acción del óxido nítrico es
se los dije. GMP cíclico. AMP cíclico era para prostaciclina. Muy bien, ahora vamos a ver fisiología del aparato respiratorio. Esto es lo que vamos a ver acá. Algo sobre ventilación, la gradiente de difusión de oxígeno y algo sobre fisiopatología. En sí lo que vamos a ver es cómo entra el oxígeno, por qué mecanismos entra el aire a los pulmones, cómo se da el intercambio en el alveolo, cómo viaja tanto el CO2 como el oxígeno en sangre y llega a los tejidos, y quién regula todo eso, los centros respiratorios. Antes de eso, algunas fórmulas. Tanto el aparato respiratorio como el cardiovascular tienen mucho de física, ¿no? Y acá intervienen muchas fórmulas físicas. Tenemos la ley de Boyle, que nos dice que el volumen de un gas varía inversamente proporcional con la presión a una temperatura constante. Es el famoso pavo 1 igual al pavo 2, ¿no? Entonces, a mayor volumen, menos presión. Y viceversa. Gracias a esto es que el aire entra a los pulmones, ¿no? ¿Qué hago yo cuando inspiro? Aumento el espacio en mi caja torácica, disminuye mi presión ahí, entonces puede entrar volumen nuevo. La ley de Charles es lo mismo, pero acá ya interviene la temperatura. Entonces, la temperatura tiene que ver algo con el volumen también. Y eso se aplica en el cuerpo porque nosotros estamos a 37 grados centígrados, una temperatura por encima del ambiente. La ley de Dalton, ¿qué nos dice? Que la suma de presiones parciales es igual a la presión total. O sea, si yo tengo un gas acá, en este ambiente tengo un gas, tengo dos gases, la presión de todo este ambiente va a ser a la suma de cada uno de esos gases. Y eso se da en la presión atmosférica. La presión atmosférica será básicamente a la presión del nitrógeno, que es el gas más abundante, con el que le sigue, que es del oxígeno, ¿no? Más o menos 21% y 70%. El resto de pequeños otros gases, gases raros, helio, CO2 muy poquito y demás. Y la ley de Henry, ¿qué nos dice? El volumen de gas disuelto en un líquido es proporcionalmente directo a la presión parcial. O sea, si yo tengo bastante presión de ese gas, más de ese gas se diluye en un medio líquido. ¿Y eso sirve para qué? Para la disolución de oxígeno en la sangre. Vamos a ver que el oxígeno puede ir diluido en sangre. No es la forma más eficiente, pero puede ir. Y todo eso va a depender de su presión. A mayor presión, más oxígeno disuelto. Y el CO2 también. El CO2 también va diluido en sangre. A mayor presión de CO2, mayor CO2 disuelto. Esta es la cuestión basal, el aire ambiental. Así comienza todo. ¿Quién da? Acá hay 760 milímetros de mercurio, toda la presión del aire. ¿Y quién da más? El nitrógeno. Más o menos 74%. 563.4 milímetros de mercurio lo da el nitrógeno. El resto es el oxígeno, alrededor de 20%. CO2, cataloguémoslo como cero, ¿no? 0.04%. Y agua, sobre todo en lugares como Lima, donde hay bastante humedad, también el agua va a ejercer una presión. Gracias a esta caja torácica es que podemos expanderla y expandir los pulmones. Los pulmones están adosados a la caja torácica. Entonces, si la caja torácica se expande, el pulmón también. Y la respiración basal, normal, sin ejercicio, es un proceso que va a depender básicamente del diafragma. Si se contrae el diafragma, se expande el pulmón y no hay mayor problema. Cuando se relaja, sale el aire. Entonces, básicamente en una respiración normal, solo está el diafragma. Pero si necesitamos más oxígeno, van a tener que entrar otros músculos
tanto inspiratorios como expiratorios. Y entre ellos están los intercostales externos, que nos van a ayudar a inspirar, y los internos a expirar. Eso es una respiración un poco más exigente, pero si necesito más oxígeno todavía, van a entrar otros músculos, como los serratos, el esternocleidomastoideo, que van a hacer que también se expanda por esta zona la caja torácica. Y si quiero botar más aire del debido, también están los músculos abdominales que nos van a permitir hacer eso. Entonces el pulmón tiene que expandirse tanto en dirección dorsal, ventral y dorsal, y también superior e inferior. Todos sus ejes deben expandirse para que pueda entrar aire. Este es el pulmón, ¿no? Y todas las presiones que hay. Hay 3 presiones que hay en el pulmón. Debemos de identificar 3. Presión alveolar, presión intrapleural y transmural o transtorácica. Son las 3 presiones que debemos ver ahí. Y el intercambio entre estas presiones hace posible que haya cambio de volumen. Una cosa que hay que dejar claro, esta presión no quiere decir que sea cero. Ya, estas presiones que ven acá, -5, 0, -1, +5, +7, son presiones relativas en relación a la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir cero? Que la presión es igual a la presión atmosférica. No hay cambio. ¿Qué quiere decir -5? Que está 5 por debajo de la presión atmosférica. ¿Ya? O sea, no es estrictamente que ahí hay presión cero. Acá habrá 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que esté en la atmósfera. ¿Ya? Entonces vamos a nuestras presiones. Al final de la expiración estamos en un estado basal. ¿Ya? No hay oxígeno que ha entrado, más bien ha salido y nos quedamos así. Tenemos una presión alveolar de 0, o sea, quiere decir que es igual a la atmosférica. Y si las presiones son iguales, no hay intercambio de gases. Y por otro lado hay una presión negativa que mantiene expandido el pulmón. Es la presión intrapleural. Esa siempre va a ser negativa, o sea, va a estar por debajo de la presión atmosférica. ¿Quién ocasiona esta presión? Es la presión que está entre las 2 pleuras. ¿Quién origina? Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos están sacando líquido de la pleura. Y si está quitando, ¿eso qué quiere decir? Que es negativo, pues. Entonces va a ser una presión negativa, que en estado basal es de -5 centímetros de agua. Y la presión alveolar, 0. La transmural, ¿qué va a ser? O transparietal. Va a ser la resta de este con este. O sea, en este estado de reposo va a ser 0 menos -5. O sea, al final de la expiración será positiva, de +5 centímetros de agua. Y entonces tenemos nuestras 3 presiones, alveolar, intrapleural, y la diferencia de estas que va a ser la transmural, o transparietal, o transtorácica, como quieran decirle. Ahora, si yo inspiro, mi caja torácica se va a ampliar más. ¿Esto qué va a hacer? Que mi presión intrapleural sea más negativa de lo normal. O sea, de -5 va a irse a -8. ¿Y esto qué va a hacer? Jalar a la otra pleura y va a hacer que la presión que está acá también baje a -1. Y si restamos -1 menos -8 va a ser +7, nuestra presión transparietal. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? Que nuestra presión transparietal siempre es positiva. Miren, esa es una pregunta de examen. Siempre es positiva. Acá es +5 y acá es +7. Y entonces, como resultado de esa expansión pulmonar, ¿qué va a haber? Una disminución de la presión alveolar. Entonces se crea una diferencia de presiones. Acá hay una presión y acá hay una presión menor. Por lo tanto, el oxígeno, ¿a dónde va a ir? De un lugar de mayor a menor presión. Y se va a ejercer la ley de Boyle.
y el oxígeno ingresa a los pulmones. Entonces, por cuestión física nada más, el oxígeno ingresará ahí. Y obviamente va a ir hasta el alveolo para que haga su intercambio. Esas son otra vez nuestras presiones. Una presión pleural, una presión alveolar y una transpulmonar, transparietal o transtorácica que está entre estas dos, y es la resta, ¿no es cierto? Esto menos esto. Cuando esta disminuye en la inspiración, se hace más negativa, jala la otra. Por lo tanto, esta que era 0 se hace también negativa. ¿Y por qué jala? Porque hay una presión transpulmonar ahí que está entre las dos. Entonces, el volumen del pulmón aumenta. Entra aire. Inspiración. Al expirar, la presión pleural regresa a su estado basal, menos 5, y también la presión alveolar a 0, y el oxígeno que estaba extra sale. Se da la expiración. Esas son las 3 presiones. Ahora, nuestro pulmón es un tejido elástico. Es como un elástico común y corriente. O sea, puede distenderse y puede regresar a su momento basal, a su mismo tamaño. Entonces, nuestro pulmón, ¿qué tiene? Distensibilidad y también tiene elasticidad. Hay que ver esos dos términos que pueden ser o pueden parecer lo mismo, pero son cosas distintas. ¿Ya? ¿Qué es elasticidad? Es la capacidad de un cuerpo de regresar a su estado basal luego que lo hemos estirado. Entonces, un elástico, nosotros lo estiramos, como es elástico, regresa a su lado basal cuando soltamos. ¿Ya? Entonces, la capacidad de regresar al estado basal cuando estiramos. Eso es elasticidad. Distensibilidad, esto, o compliance, como lo dicen algunos, ¿qué es? Es la capacidad que tiene para distenderse, o sea, lo contrario. Distensibilidad, ¿qué es? Propiedad de distensión, estirar. Y elasticidad, capacidad de regresar al estado basal. ¿Ya? O sea, son cosas inversas. A mayor elasticidad, menos distensibilidad. O sea, si mi elástico es delgadito nada más, yo lo distiendo más, ¿no es cierto? Pero si mi elástico es grueso, ¿cómo lo voy a distender? Me va a ser más difícil distenderlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso son cosas inversas. Entonces, nuestro pulmón tiene distensibilidad, porque también tiene sustancias elásticas ahí. Y esta es la curva de distensibilidad del pulmón. Es la capacidad de cambiar de volumen según el cambio de presión. Esto es la inspiración. Mientras yo aumento la presión, también mi volumen va aumentando. Luego disminuye mi presión y mi volumen baja, ¿no? Y como pueden ver, acá hay dos curvas. Hay una curva de la distensibilidad en la inspiración y hay una curva de la distensibilidad en expiración. Y son distintas. ¿Cómo se llama esta variación de estas dos curvas? Se llama histéresis. Entonces, ¿histéresis qué es? La diferencia de las curvas de la distensibilidad en inspiración y expiración. ¿Por qué son distintas? Primero, cuando iniciamos la inspiración, miren cómo está la pendiente. Se necesita gran cambio de presión para que pueda aumentar volumen. Hasta que llega un momento en que ya no se necesita mucho y sube. La pendiente aumenta, ¿no? ¿Por qué? Acá el alveolo está más colapsado, ¿ya? Al inicio de la inspiración. Está más colapsado. Y al inicio no tiene surfactante todavía. Entonces, si está más colapsado y no tiene surfactante, necesita más presión para que aumente. Entonces, acá como que le cuesta subir. Hasta que llega un momento en que ya aumentó el surfactante y ya está más distendido el alveolo
y el pulmón ya está más distendido, y después ya es más fácil que crezca, ¿no? Entonces, a un principio, el pulmón se distiende poquito y después más rápido. Es eso. En cambio, para la expiración es otra cosa. Al inicio va a regresar más lentamente y después regresa al punto basal más rápido. ¿Por qué? Acá no hay fuerzas intermoleculares, ya está bien distendido el pulmón. Y hay alta densidad de surfactante. Entonces, por más que quite el volumen, o la presión, perdón, no cambia tanto. Después ya va a cambiar más rápidamente. Entonces, por eso hay este cambio de distensibilidad del pulmón. Pero solo para advertirle, este es del pulmón. La caja torácica también tendrá otra curva. Pero este es para el pulmón, el tejido pulmonar. ¿Qué pasa en enfisema? En enfisema, ¿qué pasa con las fibras elásticas? ¿Tengo más o menos? En enfisema simplemente no hay, los alvéolos se rompen y demás. Entonces disminuyen mis fibras elásticas. Si disminuyen mis fibras elásticas en el EPOC, en el enfisema, ¿qué pasa con mi distensibilidad? Aumenta. El pulmón es más distensible, menos elástico. ¿Ya? ¿Qué pasa en fibrosis pulmonar? Hay más fibras elásticas. O sea, mi elasticidad, ¿qué pasa? Aumenta. ¿Y qué pasa con mi compliance o distensibilidad? Disminuye, ¿no? Entonces es un efecto restrictivo. Son los cambios entonces que puede haber de distensibilidad en EPOC, que estaría aumentada, y en EPIT, que estaría disminuida. Entonces no olviden, elasticidad y compliance o distensibilidad son cosas contrarias. Ahora vamos al efecto del surfactante. ¿Qué es la tensión superficial? Es la tensión que ejercen las moléculas de agua en la superficie, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer? Tendencia a colapsar un círculo, un volumen, ¿no es cierto? Y hay mayor tensión dependiendo del radio. Si ese círculo o ese volumen es menor, hay mayor tensión superficial. Ya hay mayor. Entonces, el alvéolo más chiquito va a tenderse a colapsarse. Para eso sirve el surfactante, para romper la tensión superficial. ¿De quiénes? De los alvéolos más chiquitos. Entonces, de nuevo ahí vemos un alvéolo chico sin surfactante y un alvéolo grande sin surfactante. ¿Quién tiene más posibilidad de colapsarse? El alvéolo chico, según la ley de Laplace. La ley de Laplace es igual a esto, ¿no es cierto? Y si sacamos a esto, quiere decir que a menor radio, mayor tensión superficial y viceversa. Entonces, este tiene menor radio. Por lo tanto, va a tener mayor tensión y mayor probabilidad de colapsarse. ¿Para qué sirve el surfactante? Para evitar que este chiquito se colapse. Entonces, ¿el surfactante qué hace? Rompe la tensión superficial. Y se va a colapsar menos. O sea, la tensión va a ser menor en un alvéolo con surfactante que sin surfactante. Entonces, ese es el papel del surfactante. Es una sustancia que rompe la tensión superficial y hace posible que todos los alvéolos se distiendan bien, incluidos los chiquitos, porque los chiquitos tienen esa falla, no pueden distenderse bien porque tienen mayor tensión superficial, porque tienen menor radio. Entonces, a mayor radio, menor tensión y viceversa, según la ley de Laplace. El surfactante, entonces, está constituido por varias sustancias. La más importante es esta, el dipalmitoil-fosfatidilcolina, 62%. Es el principal componente del surfactante. Otros, también hay lípidos neutros,
Y hay proteínas en escasa cantidad, pero son muy importantes. La proteína A, B, C y D, 8%, pero son importantes. La A, ¿qué nos permite? Permite recaptar el líquido surfactante al neumocito. Se recapta y luego vuelve a secretarse. El A cumple esa función, esa proteína. El B y el C, ¿qué función cumplen? Formar una capa alrededor del alveolo. Es una capa de esto alrededor del alveolo. El D todavía no se sabe para qué sirve. Carbohidratos también hay. ¿Quién produce el neumocito tipo 2? Al final, entonces, el surfactante, ¿qué hace? Aumenta la adaptabilidad pulmonar. Reduce el trabajo al expandir los pulmones. Esa es la función del surfactante. Entonces, ese aire que ingresa al pulmón va a depender de nuestro estado. Si estamos en un estado basal, tendremos un volumen tidal. O sea, es un volumen que entra y sale en una respiración normal. ¿Cuánto es? 500 mililitros, ¿no? Ese es el volumen tidal. Pero, eso es en condiciones basales. Si yo necesito oxígeno más, tengo una capacidad de reserva inspiratoria. O sea, aparte de esos 500 mililitros, puedo respirar 3 litros más. Entonces ahí está la capacidad de reserva inspiratoria. Y aparte puedo expirar también más de esos 500, un litro y medio o 1700 mililitros más. ¿Qué será? El volumen de reserva expiratorio. Ya, y por más que haya botado todo el oxígeno que pueda, como el pulmón no se ha colapsado completamente, recuerden que el pulmón está adosado a la pleura, no se va a colapsar completamente, hay un aire que se queda. Es el aire residual o volumen residual, que es alrededor de 1.3 litros, que siempre va a estar ahí. Es un aire que se queda ahí. Y este aire nos permite determinar la dosimasia pulmonar, ¿no? ¿Qué es eso? Es lo que se usa cuando el feto nace y muere y vemos o sacamos el pulmón y vemos si flota o no en agua. Si flota en agua, ¿qué quiere decir? Que hay un volumen residual. O sea, ese niño ha respirado y ha dejado un aire ahí. Entonces, ese niño nació vivo, murió después. En cambio, si ese fetito murió en el vientre, no respiró, luego nace, ¿cómo va a estar su pulmón en el agua? Se hunde, no hay volumen residual. Entonces, ese volumen residual nos sirve para esa dosimasia. Entonces, estos son volúmenes. La suma de volúmenes son las capacidades. La capacidad vital es todo lo que podemos expirar luego de una inspiración forzada. No todo esto, esto y esto. Capacidad vital. La capacidad pulmonar total será eso más el volumen residual, que no podemos obtenerlo en una espirometría porque siempre esto va a quedar dentro del pulmón, pues no vamos a poder medirlo. Y esta es la capacidad residual funcional. ¿Cuál es esa? El volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Ahora vamos a ver dos espacios muertos. ¿Qué es el espacio muerto? Es el aire que no ha sufrido intercambio. Podemos ver acá. Bien, toda esta vía es vía aérea que no tiene o no está sujeta a intercambio. O sea, solo es una vía de conducción. Por lo tanto, acá no hay intercambio. Acá ya están los alveolos o unos bronquios que sí tienen capacidad de intercambio, ¿no? Entonces, en teoría, todo el oxígeno que llega acá se va a intercambiar. Pero todo esto, no. ¿Cuánto oxígeno o cuánto aire entra a todo esto? 500, ¿no es cierto?, por respiración. Pero 150 se queda acá.
en la vía respiratoria. Esos 150, ¿qué van a conformar? El espacio muerto anatómico, ¿ya? Es el aire que no se intercambia y está solamente en las vías de conducción. Y está el otro espacio muerto, el total, espacio muerto total o fisiológico, que es este más el que no ha podido intercambiarse por alguna razón acá, en la superficie de intercambio. ¿Ya? O mi alveolo está colapsado, o ha pasado algo y por lo tanto llega acá el oxígeno, pero no se intercambia. Entonces, ese es el espacio muerto fisiológico o total. En condiciones normales, el espacio muerto anatómico sería igual al espacio muerto fisiológico, porque se supone que todas estas vías se intercambian. Entonces, no debería haber mucha diferencia. Son casi similares. En patología es que aumentaría esto y por lo tanto todo aumenta. En letras, espacio muerto anatómico, el que está en el área de conducción. ¿Cuánto? 150 mililitros. O sea, solamente 350 mililitros llega ahí al alveolo y puede ser sujeto de intercambio. Y eso se le llama ventilación alveolar. Y el espacio muerto fisiológico, ¿qué es? O total también, volumen de gas que no se equilibra con la sangre y es la ventilación desperdiciada, que incluye al espacio muerto anatómico y a lo que no se ha intercambiado en esa vía de intercambio. En personas sanas, este y este son casi similares. Ahora vamos a aclarar algunos términos como son la ventilación. La ventilación al final es el volumen respiratorio minuto. Ventilación es todo el aire que llega a los pulmones en un minuto, ¿no? Entonces, esta ventilación es la cantidad total de aire nuevo que pasa a las vías respiratorias en cada minuto. Y se obtiene de esta manera, ¿no? Volumen tidal, que es 500, por la frecuencia respiratoria, alrededor de 12, y nos va a dar 6 litros por minuto. Pero otra cosa es la ventilación alveolar, como hemos dicho. ¿Cuánto oxígeno llega solo al alveolo? 350, perdón, de aire. 150 queda en el espacio muerto anatómico. O sea, la ventilación alveolar es otra cosa. Es menor a la ventilación total. Y la ventilación alveolar se puede determinar por estas fórmulas. La ventilación alveolar es igual a la ventilación del CO2 por una constante, que es esta, sobre la presión alveolar de CO2. Si despejamos, la presión alveolar de CO2 es igual a la ventilación de CO2 por la constante sobre la ventilación alveolar. ¿Qué podemos sacar de esta fórmula? A mayor presión de CO2, menor ventilación y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, es una relación inversa. Si yo tengo mayor ventilación, mi CO2, ¿cómo va a estar? Disminuido. ¿Ya? Y esa es pregunta de examen, por eso lo pongo en ese sentido. Si yo ventilo más rápido, según la fórmula, mi CO2 disminuye. A mayor ventilación, menor CO2. Y es inversamente proporcional. Si yo duplico mi ventilación, ¿cómo tengo mi presión de CO2? Va a la mitad, ¿no? Porque es inversamente proporcional. Pero esto nos dice volumen alveolar. ¿Nosotros qué medimos? El volumen de CO2 en la arteria. Pero es lo mismo. ¿Se equilibran? Si yo pongo acá presión alveolar de CO2, es lo mismo que decir presión arterial de CO2. Como vamos a ver después, se equilibran. Así es que si me dan presión alveolar o presión arterial de CO2, es lo mismo. Y acá está. El oxígeno llega, este es el aire inspirado, llega al alveolo, se intercambia
y tenemos un aire expirado y unas concentraciones de oxígeno y CO2 en el lado arterial. Y miren, presión de CO2 alveolar, 40. Presión de CO2 arterial, 40. Por eso le digo que es lo mismo, no se hagan líos. También el oxígeno, es lo mismo acá. Acá ya se va a mezclar con el aire que no ha sido intercambiado, por eso acá ya cambia. La presión de CO2, 30, y de oxígeno, 118. Entonces, una vez que ya llegó el oxígeno y el CO2 están en el alveolo, ¿qué pasa? Se intercambia, ¿no? Hay una difusión por la cual el aire va a pasar a la sangre. Y estos son los factores que afectan la difusión de un gas a través de una membrana o un líquido. ¿Cuál es esto? La solubilidad del gas. Obviamente, mientras más soluble es el gas, más va a pasar a ese líquido. El área transversal del líquido, la distancia a través de la cual debe difundir el gas, el peso molecular del gas, a mayor peso, menor difusión, y la temperatura del líquido. Y nos da esto, pues, ¿no? La velocidad de difusión es directamente a la diferencia de presiones, al área y la superficie en total, la solubilidad, perdón, inversamente proporcional a la distancia y al peso molecular. ¿Esta qué ley es? La ley de Fick, que nos dice la velocidad de difusión. Pero acá lo simplifico un poco. ¿De qué va a depender que un gas pase toda esta membrana? De estas 4 cosas nada más. Ya no en tanto término físico, sino en términos de lo que hay acá. El oxígeno tiene que pasar por el alveolo, el intersticio y el capilar, y luego obviamente la sangre. ¿Qué factor influye para que este oxígeno pueda pasar más rápidamente acá o más fácilmente? El grosor de la membrana. A mayor grosor, menos fácil es el pasaje. Por ejemplo, fibrosis pulmonar. Esto será más grueso, entonces el oxígeno no pasará. Menor difusión. Área de superficie. A mayor área, más difusión. Si tengo poca área, menos. ¿Quién tiene menos área de los trastornos pulmonares? Un enfisema, pues. El enfisema ha roto alveolos, tengo menos área de intercambio, por lo tanto también tengo menos difusión. El coeficiente de difusión de gas. Habrá un gas que se difunda más rápidamente que otros. Por ejemplo, el CO2. El CO2 se difunde más fácilmente que el oxígeno. Y la diferencia de presiones parciales. La diferencia, ¿qué sería? La presión de acá con la presión de acá. Si esta presión, digamos que es 100 y acá es 50, ¿cuál es la diferencia? 100 menos 50, 50. Si esa diferencia es más grande, más fácil es el pasaje. O sea, si yo tengo una diferencia acá, 160 acá y 50 acá, 110 de diferencia, ¿no? Entonces, más fácil será el pasaje. Si hay menos diferencia, más difícil. En condiciones naturales, fisiológicas, ¿cuánto es el grosor de toda esta membrana? 0,6 micrómetros. Todo lo que tiene que pasar el oxígeno para difundirse. ¿Cuál es el área total de intercambio de todos los alveolos? O sea, todos los alveolos los estiro. ¿Cuánto es su área? 70 metros cuadrados. Una cancha de tenis. La sangre total que llega a los capilares y está disponible para el intercambio, 60 a 140 mililitros. Y el diámetro del capilar, 5 micrómetros. Ahí están los coeficientes de solubilidad de cada gas. Miren, el oxígeno tiene un coeficiente de 0.024. En relación al CO2, 0,53. O sea, tiene mayor facilidad de difusión. El CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. El monóxido de carbono es menor que el CO2 y también que el oxígeno. El nitrógeno también es menor
y el helio mucho menor. ¿Hay quien gana entonces en difusión? El dióxido de carbono o CO2. Esto es lo mismo. Miren, acá para comparar también la difusión de cada gas. Miren el CO2, cómo tiene la capacidad de difundir, mucho más que el oxígeno. El rojo en estado basal, el azul es en ejercicio. O sea, si hay ejercicio, esa capacidad de difusión del gas también va a aumentar. Y acá el CO2 aumenta mucho más. Muy bien, ahora hay una diferencia de lo que llega al alveolo. ¿Qué llega al alveolo? Aire. Y si lo multiplico en un tiempo, va a ser ventilación. Y también por el otro lado al capilar que va a llegar sangre. Entonces, esto es ventilación y esto que es perfusión. Y hay una relación entre ventilación y perfusión. Lo normal es esto. O sea, más o menos 5,6 litros de aire llega por minuto acá. Y acá llegan más o menos 6 litros de sangre por minuto. Más o menos es 1 la relación. En sentido estricto, la relación ventilación-perfusión es 0,8. Algunos lo consideran así, 0,8. Pero acá lo consideran promedio o aproximadamente 1. Eso es lo normal, la relación del aire que llega acá con la sangre que llega acá. ¿Qué pasa si nuestro alveolo se ha colapsado? Se ha colapsado y por lo tanto no hay ventilación, pues no llega oxígeno acá, no llega aire. Si no llega aire no va a equilibrar la sangre y la sangre que llega venosa se va venosa. Entonces, ¿cómo va a estar la ventilación? 0. Y va a tener algún valor nuestra perfusión, que podrá ser 6. Pero 0 menos cualquier valor, entre cualquier valor, ¿cuánto es? 0. En este caso, entonces, nuestra relación ventilación-perfusión, ¿cuánto es? 0. No hay ventilación. Y esto es lo que se llama shunt. Por ejemplo, en obstrucción de vías aéreas. Está obstruido, no llega aire. Es shunt. Pero hay otro caso. Tapo el vaso. Si tapo el vaso, no hay perfusión. Entonces puedo tener cualquier ventilación, pero mi perfusión es 0. ¿El valor cuánto será? Infinito. La cosa es que este aire, como entra, se va a salir. ¿Y eso qué era? Un espacio muerto. Es un aire que no se ha intercambiado. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Espacio muerto. ¿Cuándo aumenta el espacio muerto? Por ejemplo, en tromboembolismo pulmonar. He tapado mi vaso y el aire, como entra, se va. Espacio muerto. Ahora, también hay diferencias del flujo y de la ventilación pulmonar y la perfusión dependiendo del lugar del pulmón. Y esto West lo ha determinado. En el pulmón hay 3 zonas o zonas de West. Zona 1, zona 2 y zona 3, donde las presiones y las ventilaciones son distintas. Esta zona 1 en pacientes o en personas normales fisiológicamente no existe. O sea, esta zona 1 comienza a aparecer en patologías. Estas sí son las que están en un pulmón normal, la zona 2 y 1. Y miren, ¿qué tiene la zona 1? Esta presión alveolar es mayor a la precapilar y mayor aún a la postcapilar. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Si hay mucha presión alveolar, ¿qué pasa con el capilar? Se colapsa. Si se colapsa, ¿sangre llegará acá? No. ¿Habrá intercambio, por lo tanto? No. Entonces, en esta zona 1 no hay un adecuado intercambio. Pero como les dije, esto se da en patologías. Esta zona 1 no la tiene cualquier persona. En la zona 2 ya es distinto. La presión precapilar es mayor a la alveolar y esta mayor a la postcapilar.
¿Acá podrá haber intercambio gaseoso? Sí, mucho mejor. Entonces, se da. Y la zona 3 es en la que la precapilar y la postcapilar son mayores al alveolar. ¿Habrá intercambio gaseoso? También, mejor aún. Entonces, en estas dos hay intercambio gaseoso, óptimo. Pulmones normales. Pero si hay una enfermedad, comenzará a aparecer la zona 1, una de West.